Gabriela Ortiz Torres, compositora mexicana, nace en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1964. Sus padres, Rubén Ortiz Fernández y María Elena Torres Alcaraz, formaron parte del grupo Los Folcloristas, por lo que parte de sus influencias principales fueron la música folclórica mexicana y latinoamericana. Tengo la gran fortuna de crecer en una familia, aparte de muy amorosa, una familia muy particular, ¿no? El gusto por la música en específico viene de mi abuelo. En principio, mi abuelo tiene una vida bastante interesante. Mi abuelo fue médico de la división militar de Pancho Villa, estuvo 10 años con Pancho Villa. Él estudió en la Universidad de Georgetown, él es de origen español, llegaron a México, se establecieron en Jalisco y lo enviaron a mi abuelo a estudiar medicina a la Universidad de Georgetown en Washington. Esto es a finales del siglo XIX. Él estudió allá la carrera de medicina y pues, digamos, tuvo oportunidad, por ejemplo, de escuchar a Mahler. Vio a Mahler dirigir, ¿no? En aquel famosísimo viaje en donde Gustav Mahler fue a Nueva York, pues mi abuelo estuvo presente. Entonces, mi abuelo ahí se vuelve un gran melómano de la música de concierto. Cuando regresa a México, empieza a trabajar en un hospital en Guadalajara, estalla la revolución y Pancho Villa llega con unos heridos y resulta que mi abuelo es el doctor de este hospital y pregunta, bueno, ¿y quién es este güerito, no? Que es el médico, lo quiero, que se venga conmigo. Y pues mi abuelo se va con Pancho Villa y se va 10 años con Pancho Villa y ahí conoce a mi abuela en Chihuahua, ¿no? Mi abuela del norte y bueno, y de ahí viene mi padre. Entonces, esta herencia, digamos, de la música y sobre todo de la música de concierto viene de mi abuelo, ¿no? Entonces yo ya tenía cierto conocimiento, pero no había entrado al contacto de la creación musical, que es algo distinto. Una cosa es reproducir, que también es un creador, el intérprete es un creador, pero no es lo mismo recrear algo que ya está a tú imaginar una melodía que no existe, ¿no? Tú realmente empezar de cero y imaginar tus ritmos y empezar a articular y organizar el sonido a través del tiempo, porque eso es realmente la composición. Así que bueno, gracias a Mario yo sí entré en contacto con la creación musical y muy pronto, a muy temprana edad, dije yo no voy a ser concertista, yo quiero ser compositora. Ahí me quedó muy claro cuál iba a ser el camino. Estudia el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades y la licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música, donde es discípula de Federico Ibarra y Mario Lavista. Yo estudié en una escuela que se llama Manuel Bartolomé Cosío. Es una escuela activa, fundada por José de Tapia Bugalance, que fue un refugiado español que llegó a México en los años 50. Dentro de esta escuela tuve la gran fortuna de estudiar con Mario Streit, que era un compositor, era el Mae, es un compositor que recientemente también falleció, que es una gran pena porque fue alguien que dedicó muchísimo de su tiempo a la educación y a los niños, ¿no? Y Mario tenía este taller de creación musical, es decir, o sea, había que inventar melodías, había que inventar ritmos, ¿no? Y te daban unos instrumentos y te decía, a ver, haz una pieza. Y la verdad es que yo me volví loca. Inmediatamente yo era así como me volví una líder del grupo y de inmediato me di cuenta que yo podía inventar melodías, que me encantaba inventar ritmos, que me encantaba inventar cosas. O sea, esta parte como de la invención, ¿no? De imaginar, inventar, producir, ¿no? Y ese es realmente mi primer contacto. Yo sí creo que hay que vivir y que hay que vivir con mucha intensidad y que hay que estar abierto a todo aquello que nos llama la atención. O sea, porque todo aquello puede ser un punto de partida para que te detone un momento de inspiración. Ahora, tratar de definir qué es la inspiración, en mi caso, lo he reflexionado muchísimo
Y me parece que es un momento de un estado de conciencia muy profunda, de un diálogo interno muy profundo, ¿no? En el que es una especie como de estado en vigilia, ¿no? Cuando de repente no estás ni en el sueño, pero tampoco estás despierto y de pronto, pero adquieres una conciencia del inconsciente y en este momento llega algo, llega una idea, llega un sonido, llega algo que en ese momento tú decides que eso lo tienes que comunicar y en mi caso la mejor manera de comunicarlo es a través del sonido en el tiempo. ¿De qué luz? La música en realidad es muy abstracta, ¿no? Entonces es difícil describir con palabras lo que en realidad pues, hay que expresar con sonido, ¿no? Es muy importante, bueno, escribir una obra para orquesta se requiere de mucho tiempo, mucha dedicación, muchos días de estar uno consigo mismo escribiendo en el piano, pensando cómo va a sonar esto en la orquesta. Es muy laborioso. Yo diría que, podría ser un equivalente a escribir una novela. Es mucho tiempo el que se le dedica para hacer una obra de orquesta. Imagínate pensar que vas a escribir para más de 80 músicos en escena, ¿no? Es un trabajo laborioso. Por lo tanto, si uno escribe una obra de orquesta sin saber que esta obra se va a estrenar, pues no es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos compositores han escrito obras extraordinarias que a lo mejor nunca escucharon? El caso de Charles Ives, por ejemplo. Muchas de sus obras no las alcanzó a escuchar, ¿no? Escribió y se quedaron en el tintero. Se estrenaron después y a Ives se le reconoció mucho después. Entonces, es muy frustrante escribir una obra de orquesta que sabes que no tiene una fecha de estreno y que pues la tienes ahí, pero que ¿cuándo la vas a poder escuchar? Yo siempre trato de hacer obras que para mí tengan un significado, y un significado muy profundo, un significado artístico fundamental. Yo no haría una pieza si no estuviera convencida de ello, si no estuviera yo al 100% entregada a lo que estoy haciendo. Tenemos libreto, porque el libreto es una recopilación de textos. Es una idea que tenemos mi hermano y yo, que tuvimos desde hace muchísimos años, más de 15 años, y que nos daba vueltas la cabeza y que tomó mucho tiempo finalmente su realización, ¿no? Que todo, digamos, se pudiera
cristalizar y finalmente, bueno, es una ópera que yo escribí que se llama Únicamente la verdad, la verdadera historia de Camelia la Tejana, y esta ópera tuvo su estreno absoluto en la Ciudad de México, en el Teatro Julio Castillo, con la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes, para abrir el Festival de México en 2010. Se llama Únicamente la verdad porque en realidad, bueno, esta ópera parte de una noticia que encontramos en la revista El Alarma, sí, que además el lema de La Alarma era únicamente la verdad, era El Alarma, únicamente la verdad. Y un poco lo que la obra justamente está cuestionando, la ópera y este libreto, es que quién tiene en realidad la verdad. O sea, esto es una cuestión mediática, ¿no? Estamos cuestionando el mito, en este caso es Camelia la Tejana, si esta mujer realmente existió o no. Nosotros en esta noticia de La Alarma encontramos una foto donde se veía la foto de Camelia y se veía un indocumentado que se había suicidado porque se cruza la frontera. Y a partir de esta noticia nos preguntamos, bueno, si aparece la foto de Camelia la Tejana, ¿es un personaje real? Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que había muchas Camelias la Tejana, ¿no? Y que había muchas mujeres que se decían ser camelias, y esto es justamente lo que está tratando la ópera, o sea, cómo los medios de comunicación construyen una verdad, el mito, ¿no? Construyen este mito. Gabriela fue nominada en el 2014 al Grammy Latino. Ahora tengo otros retos, quizá el reto más importante es una comisión de la Orquesta de la Radio Bávara, que estamos hablando de una de las mejores orquestas a nivel internacional, no están entre las 10 primeras de las mejores orquestas del mundo. Es una comisión que va a dirigir Gustavo Dudamel, que es quien me la pidió. Gabriela Ortiz es una de las compositoras más destacadas de México en la actualidad y una de las músicas más vibrantes que emergen en la escena internacional. Su lenguaje musical logra una síntesis extraordinaria y expresiva de la tradición y la vanguardia, combinando arte, música folclórica y jazz en formas novedosas, refinadas y siempre personales.